Hola, soy Félix Rodríguez y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo te voy a hablar de las proteínas. Tú dirás, ¿qué me vas a contar de las proteínas? Si ya como proteínas, ya sé lo que son. Te voy a decir qué proteínas debes de comer, cuáles asimilas mejor. Es que te voy a dar la clave de cómo distribuir las proteínas, ¿vale? Lo primero es ver qué es la proteína, ¿vale? La proteína es un macronutriente, hay tres: carbohidrato, proteína y grasa. Pero es el macronutriente esencial para la vida, ¿vale? Es esencial. Podemos vivir sin carbohidratos, cero carbohidratos, y podemos vivir toda nuestra vida perfectamente y hacer vida normal, pero no podemos vivir sin proteína. Así que tenemos que elegir unas buenas fuentes de proteína para estar lo más saludable posible. A poder ser, siempre tenemos que elegir unas proteínas, un alimento que tenga todo el aminograma completo. ¿Qué es el aminograma? El aminograma son los aminoácidos esenciales que tiene esa proteína en unos valores adecuados, ¿vale? Para que lo entiendan. Hay proteínas que son carentes de un aminoácido 2, entonces ese eslabón perdido de esa cadena, ¿vale?, nos hace que no absorbamos bien esa proteína, ¿vale? Y el cuerpo necesite una siguiente toma u otro alimento que complemente ese eslabón, ¿vale? Si no lo comemos, no se encadena, los aminoácidos no se encadenan enteros, no se unen y no puede componer toda esa proteína para ingerirla bien, ¿vale? Es como que falta un pedacito. Y ese pedacito tenemos que complementarlo con algo. Si no, esa proteína no nos va a ser tan útil a la hora de absorberla. Sí, nos va a quedar el hambre, pero a nivel de construcción de células, de masa muscular, tejido de piel, no nos va a hacer, no va a hacer nada. Vale. Entonces, tenemos que empezar por qué proteínas son las proteínas indispensables, ¿vale? Todas las conocemos: el pollo, el pavo, las claras de huevo, el pescado blanco, como puede ser la merluza, ¿vale? Son proteínas que tienen casi todo o prácticamente todo el aminograma, lo que acabo de explicar de los eslabones, los tiene completos. Entonces es una proteína o son alimentos que vienen completos, ¿vale? Podrías incluirlos todos los días en la dieta. Mira que te estoy dando opciones, no siempre tienes que estar comiendo pollo. Y te iría muy bien, ¿vale? Hay otros alimentos, como puede ser, por ejemplo, la ternera, que también es una fuente de proteína muy alta, el cordero, etcétera, ¿vale? Hay más, el cerdo. Pero ¿qué pasa? Que también en su composición tiene grasa. Y no grasa, esas vetas que vemos en los bistecs, ¿vale? En la composición de la carne hay grasa, ¿vale? Hay grasa, no se ve, está ahí mezcladita. Entonces tenemos que saber cuándo comer ese tipo de proteína. ¿Por qué? Porque la digestión va a ser un poquito más lenta, va a ser más pesada y el cuerpo va a usar más procesos químicos para esa digestión. Tarda más. Entonces tenemos que saber cuándo comer qué alimentos, ¿vale? En qué momento del día. Y después está la proteína top, de hace bastantes años ya, muchísimo, que es la proteína de suero, la famosa, me tomo el casito después de entrenar, ¿vale? Proteína del suero lácteo. No es proteína de la leche, ¿vale? Es proteína del suero de la leche, es diferente. Mientras no seas intolerante a la lactosa, esa proteína sería el número uno, ¿vale? Número uno. ¿Por qué? Se digiere prácticamente en 20 minutos. O sea, el cuerpo no necesita prácticamente ningún proceso fisiológico para absorberla, ¿sí? Hacer la digestión. Pero va tan rápido al torrente sanguíneo que en 20 minutos, media hora, ya tienes los aminoácidos de esa proteína, ya los tienes en sangre, ¿vale? Ya están para ser disponibles, para usarse, ¿vale? Sin embargo, un alimento más sólido, ¿vale?, como puede ser un pollo, como puede ser un pavo, pues tiene que hacer la digestión, tiene que haber una descomposición que tarda más. Tarda poco también, pero no tarda 20 minutos, tarda una hora, más o menos. Así que depende de qué momento del día, saber qué meter. Y depende de tu contexto, ¿vale? Si eres una persona que tiene ese famoso, que ya lo hablamos en otro vídeo, en ese famoso metabolismo rápido, ¿vale? Pues no te interesa tener esos alimentos que se absorben rápido.
te interesa tener alimentos a lo mejor que contengan un poquitito de grasa y que sean más dificultosos para la digestión, ¿vale? Que tarden un poquito más, porque tu cuerpo lo quema así. Entonces necesitas que el torrente sanguíneo esté continuamente con la digestión, haciendo procesos y que no se vaciado tan rápido como te lo puede dar esas proteínas que acabo de decir, como el pollo, el pavo, el pescado blanco, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué proteína es mejor? La de suero. Y después los alimentos, a nivel digestivo y a nivel de asimilación. De la proteína de suero, que tú dirás, ¿y por qué? Somos mamíferos, ¿vale? Es lo que hay. Biológicamente, estamos hechos de alguna manera no para beber leche, ¿vale? Porque eso es de bebés, ¿vale? Cuando necesitamos esa leche materna, pero seguimos siendo mamíferos, ¿vale? Entonces, unos científicos cogieron la proteína de la leche, la descompusieron ahí, y al final sacaron el suero lácteo. Y de ese suero de la leche hicieron esa proteína filtrando con procesos, etcétera, para que sea lo más digestible posible. Hoy en día viene con sabores muy ricos de todos lados. Cuando yo era pequeño habían 3 y ibas al baño corriendo cuando otra bebías. O sea, ahora no, ahora todas te vienen con enzimas digestivas para favorecer la absorción, la digestión, etcétera. Así que si tienes la posibilidad, y por economía también, porque te sale más rentable que estar comprando carne, pues cómprate un paquetito de proteína, ¿vale? Y si comes 4 veces al día, por decir un ejemplo, pues que en dos comidas tengas tu dosis de proteína de suero, te va a facilitar la digestión, ¿vale? Simplemente también es por salud. Mientras no seas intolerante a la lactosa, ¿vale? Eso que te quede claro. Después también hay proteínas vegetales. ¿Qué pasa con las proteínas vegetales? Que sí tienen ese eslabón, prácticamente todas, que le falta, ¿vale? Siempre es carente de algún aminoácido, ¿vale? La de guisantes de uno, la del arroz de otro, la de garbanzo de otro, y te falta algo, ¿vale? Entonces siempre tienes que complementarla con otro tipo de proteína que contenga ese aminoácido en más niveles, más escala, para que el complemento sea esa proteína formada para que la asimiles entera y sí funcione para reparar tejidos, construir masa, la piel, etc. ¿Vale? ¿Qué sería lo mejor? Vale, conseguir esa proteína vegetal lo más aislada posible. Y tú dices, ¿qué hago entonces? ¿Cojo el guisante y me pongo ahí a...? No, hoy en día la industria de la suplementación ha hecho cosas buenas, ¿vale? No solo te vende botitos para que la orina sea más cara, no, también tiene cosas buenas. Entonces, tienes que dar con una marca de suplementación que tenga unas buenas proteínas vegetales. Si tú quieres consumir proteína vegetal, que yo es lo que recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo que combinemos ambas proteínas. ¿Qué problema hay de comer la proteína vegetal en alimentos? Que nunca va a ser limpia, ¿vale? Siempre va a estar carente, sea en polvo o sea en alimento, va a estar carente de algún aminoácido. Pero si es en alimento, nunca va a ser solo proteína. Es como lo que le pasaba a la ternera o al jamón serrano. Va a tener un poquito de otros macronutrientes. Va a tener un poquito de carbohidrato, un poquito de grasa, que a nivel de salud, si te sientan bien las lentejas, come lentejas, ¿vale? Pero mézclalas con otra proteína de vegetal, como puede ser el arroz, para que tengas toda la fuente de proteínas, todo el aminograma completo y se forme una buena proteína, ¿vale? Nunca las comas solas. Y si las comes solas, pues después te comes un huevo. O le picas el huevo. Hay opciones, ¿vale? Para complementar esos eslabones y que siempre que comamos proteína esté todo el aminograma completo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no lo está? Eso, que para que lo entiendan ahora mejor, se queda esa proteína en la cola del súper, esperando a que le den paso. Cuando llega el eslabón, arrastra la cola y sigue caminando, ¿vale? Entonces, para no perder tanto esa proteína, pues mezclala con otras que sean compatibles, para que lo entiendas, ¿vale? Es súper sencillo. Como repito, ¿cuál sería lo mejor? Combinarlas. Hoy en día, lo que digo, la industria de la suplementación ha cogido proteínas y las ha aislado.
existe la proteína de guisante, la proteína de soja, la proteína de arroz, la proteína de calabaza, la proteína de un montón de cosas vegetales, ¿vale? Que están muy bien, porque lo que hacen sí es aislar esa proteína del alimento para solo tener proteína y que sea muy, muy, muy bajito los otros macronutrientes que trae. Muy bajito. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sí se absorbe un poquito más rápido que comer el alimento. Entonces te viene bien a nivel digestivo, te viene muchísimo mejor. Es más fácil de tomar y consumes proteína vegetal, ¿vale? Y lo ideal, sinceramente, en la dieta es combinarlas. ¿Que la puedes combinar en alimentos porque tienes un estómago a prueba de bomba? Perfecto. O sea, encantado de la vida de que lo hagas, porque te va a ir mejor en alimentos. Que no te queda otra que usar suplementación porque tu vida es un corre-corre, porque te facilita, por las digestiones, por lo que sea. Pues usas el suplemento, que para eso están. Y hay suplementos maravillosos, como los que acabo de contar. Lo que tienes que buscar es una buena marca. Proteínas vegetales con las que me quedaría. Desecharía la soja, que es la más barata y realmente, bueno, científicamente está comprobado que realmente no tiene ningún beneficio. Es más, tiene muchos prejuicios a nivel de estrógenos, a nivel de absorción, o sea, no tiene mucho sentido, pero es la más barata de hacer y la primera, entre comillas, que se empezó a comercializar. Deséchala, deséchala. Ya hay muchos estudios que lo dicen. Ojo, si las toleras bien, te gustan los sabores y tal, tampoco te voy a decir que no la tomes. Pero a poder ser, elige otra mejor. ¿Cuáles son las mejores para mí? La de guisante y la de arroz. Dan cero problemas digestivos, incluso en personas con SIBO, con intestino irritable, con colon irritable, con problemas estomacales, con problemas de gases, no tienen lactosa, entonces te va genial, ¿vale? Y lo ideal es combinarlas, como expliqué. Una es carente de un aminoácido, la otra es carente de otro, pero entre las dos se complementan perfectamente, las mezclas. Y en los alimentos, cuando quieras comer guisante, pues también lo puedes mezclar con arroz. Y también complementas ese eslabón perdido, ese aminoácido perdido, lo complementas con la otra fuente de proteína. Pero claro, lo que expliqué, el alimento sí tiene otros macronutrientes y el aislado en polvo no. Entonces tienes que saber en qué momento del día comerlo para facilitar un poquito la digestión y que lo absorbas mejor. Un dato, si la vas a meter antes o después de entrenar, necesitas que no tenga carbohidratos y que no tenga grasa sobre todo, ¿vale? O sea, que sea lo más aislado posible. Entonces, pues no te viene muy bien comer ese alimento ya que tiene pues esa cantidad de otros macronutrientes. Por eso existe también la suplementación, porque es más sencillo para el cuerpo absorber toda esa cantidad, ¿vale? En ese momento del día, quiero decir. En conclusión, hay muchas fuentes de proteína, hay muchos alimentos, hay muchos productos bastante saludables, como puede ser la proteína de suero o la proteína de vegetal aislada en polvo también, que te viene estupendo y combina las dos, ¿vale? Yo, como opinión personal, en mi caso, combino las dos. Combino de los alimentos de proteína animal lo que me siente mejor y de proteína en polvo lo que me siente mejor. Ya está. Combinas las dos, combinas fuentes de vegetal con fuentes de animal, siempre que gane la proteína animal, porque recuerdo que somos animales, por más que quiera ser vegano y defensor de los animales, lo entiendo, yo tengo un perro aquí, o sea, pero somos animales, ¿vale? No te digo que tengas que ir a cazar, te digo que pienses, que te alimentes bien, ¿vale? La salud es importante. Y obviamente, sobra de decirlo que simplemente estoy hablando de la proteína. No te quiero decir que solo comas proteína. Come también carbohidratos en su justa medida y come grasas, pero estamos hablando de la proteína y te estoy explicando lo que hacer y cuál comer. Así que en próximos vídeos te hablaré de las grasas. También es un macronutriente fundamental para todo el mundo, pero eso es en otro vídeo. Así que me despido, dale like, compártelo. Si tienes esos amigos, esa familia que no sabe qué proteína comer, qué son las proteínas, pues bueno, en este vídeo te lo expliqué todito. Así que nos vemos en próximos vídeos y me despido aquí de amigo que está acostado. ¡Chao!